Hola Michelle, bueno, muchas gracias por la oportunidad, por tu tiempo, por tu obra. Cuéntame, ¿dónde estás ahora mismo? En Ciudad de México, me imagino. En Ciudad de México, después de un viaje largo que empezó en Venecia y se extendió, pues pasé por San Sebastián donde presenté la película y fui jurado. Lo mismo en Zúrich, presenté la película y fui parte del jurado del festival. Entonces fue un viaje largo de 5 semanas y ya regresé entusiasmado porque siempre cuando escribo una película me entusiasma más que el paso por festivales, la taquilla mexicana, el público mexicano. Porque se estrena el 22 esta semana, ¿verdad? Allá en México, en salas. Este jueves 22 salimos en 2000 salas con Nuevo Orden, pues es un número grande de copias, un gran lanzamiento en tiempos particulares por la pandemia, pero yo muy contento con lo que sucede alrededor de Nuevo Orden. Interesante también que Nuevo Orden se estrena allá el 22 y se ve hasta el 22 acá en el festival. Estamos haciendo esto desde la ciudad de Los Ángeles, en el festival del AFI, el AFI Fest, que es un festival muy importante de cine acá. Se está haciendo de manera Sí, virtual, pero ha yo he estado estado en disponible el, y va a estar disponible también hasta esa fecha, justamente. Y en el AFI he estado yo creo que unas 4 veces con películas mías y me encanta ese festival. Es una pena no estar presente, pero bueno, lo importante es que estoy representado por la película y como bien dices, ahí nos pasamos la fecha de Los Ángeles a México. Ahora, obviamente tú lo sabes y has hablado de un poco de la polémica que ha desatado la película sin haberse estrenado todavía en México y Sí, curiosamente con comentarios de gente que mayormente no la ha visto. Entonces yo sí la he visto y prefiero empezar hablando, vamos a hablar de la polémica, es inevitable, pero prefiero empezar hablando de lo que es el contenido de la película, ¿no? Que es muy impresionante en más de un sentido. Quisiera comenzar con la historia, ¿no? Quizás hay algunas cosas ahí de las que es difícil hablar por tema de spoilers, pero de todas maneras, ¿no? Para que la gente sepa, esto se inicia con una boda, ¿no? De gente en una familia acomodada. Esta fiesta es interrumpida por un levantamiento social de los estratos bajos que se sale rápidamente de control. Cuéntame cómo surgió esta idea en ti, la premisa, la base de esto. bueno, hay un prólogo antes Hay un prólogo, ya. que llegara, hay un prólogo en donde vemos imágenes un tanto premonitorias o pues una asociación de imágenes en donde revelamos lo que está por venir durante la película, eh, contado a través del personaje de Nayan, de Marianne principalmente, y de ahí llegamos a un hospital del IMSS, un hospital público en México, donde los pacientes son desalojados porque no hay espacio suficiente para atender a todos los manifestantes malheridos que llegan. Entonces, ese es el prólogo y luego llegamos a la boda. A mí se me ocurrió hacer una película sobre el día en que un país explota. No es algo que le atañe solamente a México. Acabamos de ver en Estados Unidos con Black Lives Matter, pues el país en un estallido social sin precedentes por una razón muy particular. Pero volviendo a mi película, hace 6 años tuve la idea de hacer una historia sobre el día en que un país revienta por el descontento social y pues me tomó 6 años desarrollarlo. Cuando ya tenía escrito el guión, vi lo que en Francia con los chalecos amarillos se generó, en Chile hace exactamente un año, que además hubo pues nuevos destrozos o nuevas voces y reclamos justamente conmemorando el año de Chile. Y los chalecos amarillos, Hong Kong, me fue el mundo probando que mi película era indispensable y que valía mucho la pena hacerla. Obviamente la sitúo en México porque pues es mi país, es lo que conozco, es donde vivo y donde filmo todas mis películas, pero ese es el origen, esa es la semilla de Nuevo Orden. Hay también algo muy interesante en ese sentido, en lo coyuntural,
pero también en el nombre mismo, ¿no? Porque el nombre mismo de la película Nuevo Orden es un término que los llamados conspiranoicos han utilizado mucho en los últimos tiempos para referirse a circunstancias que supuestamente se están dando actualmente. Por supuesto, hasta donde yo tengo entendido, no es la idea de la película, pero es curioso cómo a veces cuando se habla de temas que tienen que ver con lo que ocurre en diferentes lados del mundo, como tú dices, y temas muy actuales, puede haber como, digamos, cruces, ¿no? Con teorías o con situaciones, Sí, sobre todo que es algo que sucede cuando los cineastas o los creadores hacen historias distópicas o de ciencia ficción o cosas así, ¿no? Que son temas que están siempre ahí, en también vitrina. entre el nuevo orden y la nueva normalidad también hay una coincidencia interesante, pero en realidad por lo que el título, por lo que me interesó el título es cuando los nazis quisieron implementar el totalitarismo absoluto y controlar, se llamaba su movimiento justamente en alemán, pero el Nuevo Orden. Mm, Y a mí lo que me interesa mucho es después de que hay la explosión social en mi película, cómo se controla, qué pasa después. A mí no me interesa solo la violencia, la violencia es parte indispensable de la película porque no podemos no mostrarla para hacer una película seria sobre este tema, pero lo interesante es qué sucede después, cómo se controla el país, quién sale ganando por todo este caos que se genera. Y bueno, no es un spoiler, en mi película prácticamente nadie gana. No, eso es lo que la gente que quiere adivinar de qué se trata está fallando por completo. No entienden en absoluto lo que la película dice. Tú que ya la viste entiendes bien a qué me mm. refiero. Sí, sí, sí. ¿Y tus películas anteriores han estado, digamos, más vinculadas a personalidades individuales, ¿no? Aquí también le prestas atención a ciertos individuos que son los protagonistas, pero hay todo como un contexto más colectivo, digamos. Hay muchas escenas de masas, mucha interacción entre diferentes seres humanos. ¿Cómo fue en ese sentido el proceso de filmación? Es algo que impresiona mucho, ¿no? Porque hay muchos extras, hay muchas escenas de calle y no es una cinta de Hollywood, ¿no? Pero incluso por ese lado se diferencia a las anteriores que has hecho en el plano espectacular, ¿no? Están algunas situaciones justamente de calle, incluso algo hecho en las inmediaciones del Ángel de la Independencia en el Paseo de la Reforma, la plaza de las donde ocurrió lo de Tlatelolco, ¿no? La Plaza de las No, Tres Culturas. Tlatelolco no. De lugares emblemáticos tenemos Cabeza de Juárez, Reforma, Coyoacán, Mazarik. Tlatelolco no, pero no Ah, hubiera sido mala idea. pero dime, ¿cómo todo esto se pudo hacer? Es un cambio de producción importante en Yo soy, comparación a todo anterior. Usaste CGI, también quiero que me hables del proceso de sí, sí, animación y sí, si sí. yo asumo aunque se ve muy bien que hubo también algo de retoques digitales, ¿no? Y Es, es trucos una ahí. coproducción con Francia y justo lo que hicimos en Francia fue todo el trabajo de efectos visuales. Mi fotógrafo es belga, vive en Francia, trabaja ahí y con el laboratorio, pues el mejor de Europa, hicimos todos estos efectos hiperrealistas. La película tiene dimensiones hollywoodenses, pero el discurso no es hollywoodense. Yo creo que ahí es donde está lo especial de Nuevo Orden. Mm. Yo soy escritor, director y productor. Cuando escribí el guión, que me costó muchísimo trabajo porque abarca 8 puntos de vista diferentes y es muy compleja, no hay un discurso en la película pro o en contra de esto, es sobre el caos y sobre la ambigüedad que vivimos. Entonces es complejo el guión en ese sentido, pero más compleja aún la producción. Cuando terminé de escribir mi propio guión y lo leí, dije, carajo, ahora, ¿cómo, qué hago con esto? Y cuando invité al crew, al diseñador de producción y tal, que el que hizo la película no es al que primero invité, pues mucha gente me dijo, si no tenemos el presupuesto justamente de una película de Hollywood, pues es imposible, nos estás pidiendo lo imposible. Y yo sabía que con creatividad
mira, no te libras de tener que tener 3,000 extras. La película tiene 3,000 extras y eso hay que organizarlo, pagarlo, controlarlo, aprovecharlo, y se hizo. Pero sí hay una manera creativa de hacer que el dinero rinda mucho. Y por eso yo soy productor. Voy balanceando, voy encontrando la manera. Tengo dos productoras, Cristina Velasco y Heréndira Núñez, extraordinarias, pero que me siguen en todas las locuras. ¿Qué te digo? Yo no tengo la ambición de hacer películas grandes. A mí eso me parece aburrido porque el público, ¿cuántas películas grandes hay? Todas las que quieras, ¿no? Y eso no vuelve a una película interesante o inteligente. Pero otra vez, si es una película de gran escala, pero también de gran profundidad, que espero, es lo que intenté, no estoy adjudicando la profundidad de mi obra, pero es lo que se intenta, pues entonces vale la pena. Pero mi ambición estaba en hacer una radiografía a nivel nacional de la profundidad, de la dimensión social de este conflicto, no del lado político, de la dimensión social. Me parecía urgente hacer una película así y tenía que ser grande para ser creíble. Entonces, Entonces pues no hubo presupuesto de Hollywood. no, ojalá lo hubiera habido. Pero Y ¿podrías haberlo conseguido a estas alturas o no? O digamos que tienes una reputación más de indie que no te permitiría, o podrías haberlo intentado buscar y habrías tenido sabes que un tengo resultado. poca paciencia. Cuando escribo un guión y lo quiero filmar, no estoy dispuesto a esperar ni 6, ya no digas 4 años, ni un año. Cuando quiero filmar algo, me las arreglo para hacerlo. Tengo obviamente inversionistas y socios que me apoyan. Nos dieron el EFICIN, el Fondo Estatal Mexicano, bajo el cual se han producido cientos de películas en los últimos 10 años y que es un fondo muy efectivo, más de 10 años. Y se logró hacer. Lo importante no es el dinero en el cine, es la creatividad. Entonces, para mí eso pasa a segundo plano, el presupuesto. Igual en su momento tuve el reto de hacer Crónica en Los Ángeles, filmar ahí una película, todo es muy caro en Los Ángeles, entonces no sé cuál fue más difícil, aunque esta hubo que partirnos la cabeza para sacarla adelante. Yo, yo no sé si Nuevo Orden, a mí no me toca hablar sobre la calidad de la película, eso le toca pues, al público y a los críticos, pero sí me atrevo a decir que Nuevo Orden no se parece a ninguna película. No estoy diciendo que descubrí el hilo negro, pero ¿a qué película compararías Nuevo Orden, moderna? No se me ocurre a cuál, y eso me enorgullece mucho. Quiero volver un poco algo que mencioné, que era sobre el enfoque en algunos personajes, ¿no? Entonces, eso me parece importante también porque lo que haces podría probar que están equivocados quienes creen que hay una visión centrada y favorable hacia las clases altas, porque si bien se muestra muchas veces a este personaje que has mencionado, Marianne, interpretada por Nayan González Norbit, también se le presta mucha atención digamos, a un par de empleados de esta familia adinerada, ¿no? Por ejemplo, está ahí Mónica del Carmen interpretando un papel importante. Entonces, y Mónica del Carmen es una actriz de Oaxaca que ha colaborado, esta es la tercera película creo que hace contigo, entonces No, hay más. Ella está más. en todas mis películas y en las que No, produzco y no dirijo también está. ok, ok. Y cuando no la ven Entonces, frente a cámaras, está trabajando detrás de cámaras. Ella es mi colaboradora más importante. Mira, hoy un crítico dijo, no se equivoquen, en la jornada, García Tsao, que es un crítico, Leonardo García Tsao, de los más importantes de México, dijo, no se confundan, la película no es clasista, habla sobre clasismo, eso es muy diferente. Pero pues si se apuran con el tráiler, con un material de venta, a querer sacar conclusiones, pues es una locura. Los personajes de Mónica del Carmen y de Fernando Cuautle, para mí son los más importantes, junto con Nayan, porque son los tres personajes que tratan de generar un cambio, de hacer las cosas bien. El personaje claro. de Diego Boneta, pues tiene un lado detestable. Boneta fue muy valiente en echarse este papel, o sea, que su primera incursión en el cine mexicano sea con un personaje, pues, yo no digo que es malo, porque no es ni bueno ni malo, pero tiene actitudes que son bastante cuestionables o despreciables.
Eso te iba a preguntar más adelante, justamente sobre Diego, el riesgo que asumió él, ¿no? Ahora que está en la serie de Luis Miguel, obviamente él ha estado también en Hollywood haciendo papeles muy simpáticos, y este tipo, como dices, que es el hermano del personaje de Marianne, no vamos a revelar lo que pasa, pero tiene justamente actitudes de clase muy marcadas, ¿no? Es como el representante de lo que puede estar mal en esa Y clase además, alta. y además Tú lo lo hace muy elegiste, bien. Y además lo tú lo hace muy elegiste bien. Tú le elegiste justamente eso porque te pareció interesante también mostrar a un actor como él en un papel que distara tanto de lo que ha hecho antes o algo así. No, a mí esas agendas, eso le interesa a los propios actores. Ponen la colaboración conmigo, la contextualizan en su filmografía y eso les aporta algo a ellos. Yo solo me concentro en hacer la mejor película posible. Yo quería que el personaje de Diego, a pesar de tener actitudes que caen muy mal y que no son correctas, el tipo fuera muy carismático y Diego tiene eso, es un imán de personalidad. Entonces, nos provoca emociones encontradas verlo en pantalla y eso, él lo entendió porque es muy inteligente y le entusiasmó mucho. Pues él quiere crecer como actor y no solo hacer papeles fáciles. Nayan, por otro lado, que interpreta a Marianne, ella también, a pesar de su posición de clase, ella está tratando de solidarizarse y de ayudar a los más necesitados, por decirlo de alguna manera, y a pesar de esto, bueno, le va mal, le va mal en la historia. Fue complicado, o sea, yo sé que en tus películas siempre ha habido escenas muy duras de violencia, de sexualidad, pero ¿te resulta ya, digamos, un poco normal hacer esta clase de escenas con los actores o siempre es un desafío? Cuando tienen Eh, muy intensas y muy es, comprometedoras. es, es muy sencilla la respuesta. Cuando hay confianza de los dos lados y cuando el crew es profesional, que es el mismo crew de todas mis películas, entonces ya es una especie de familia, es muy sencillo, porque hay mucha disciplina y mucho orden. Este ejercicio de confianza en donde saben que yo los cuido y no voy a empujar más de lo necesario. Y más allá de que sea incómodo para los actores, es un reto y es difícil, pero termina por ser muy interesante para ellos porque un actor al final, un actor serio, un actor de verdad, no una celebridad, un actor, lo que quiere es explorar pues todos los rincones de su humanidad y lo más oscuro, entonces agradecen mucho estas escenas. Claro, y para ellos también, no se han estado metidos anteriormente en cosas más comerciales, hacer algo tan arriesgado y, digamos, tan poco comercial en términos generales, es Pero bueno, es una carrera. lo interesante de esto es que yo estoy de acuerdo contigo, es arriesgado, es todo lo que dijiste, pero cuando entra el poco comercial, sale el jueves en 2000 salas. A mí eso es lo que me gusta, decir, a ver, el público está listo para ver buen cine de manera masiva. El, no etiquetemos a Diego Boneta como un actor comercial. Quitemos las etiquetas, es un actor y ya. Dejemos de Mm. pensar en Mónica del Carmen como una actriz que representa, ella es oaxaqueña y pues es de rasgos indígenas y demás, pero yo cuando veo a Mónica no veo eso, veo a una actriz y a mi amiga y colaboradora de 10 años. Entonces, yo nunca pienso lo que voy a hacer es comercial o no. Yo pienso cómo hago algo para que sea lo más interesante y relevante posible para la mayor cantidad de gente sin traicionar mi visión. Y entonces, Nuevo Orden, pues es interesante en ese sentido porque ha despertado una polémica brutal en redes sociales, se ha discutido sobre la película en noticieros de televisión, ha dominado la conversación pues en la última semana y creo que el premio de Venecia ayuda, obviamente la puso en el mapa Claro. de buena manera, pero yo creo que todo esto al final puede terminar siendo un espejo para la sociedad mexicana. Y si el cine, yo creo que el mejor cine es el que ayuda a transformar a un país. Esto es súper ambicioso y hay gente que me escuche que dirá, qué pretencioso, pero ya está pasando, porque simplemente que sea trending topic 3 días seguidos, yo no tengo redes sociales,
y no sé cómo funciona el mundo del Internet. ¿Y no tienes redes sociales de verdad o las tienes en privado? ¿Tienes unas No, así solamente no. conocidos? La única red social que tengo, porque hace poco me dijeron es red social, es WhatsApp. O sea, y si pudiera la cierro también. A mí me gusta el silencio y para escribir en solitario, porque mis 6 películas, la siguiente que ya estoy preparando, todo lo escribo solo. Sí. Necesito paz mental y silencio, no. No, a mí me gusta la vida, el mundo real, me gusta la gente. Una pantalla de computadora, qué horror. Ahora, Michelle, como tú dices, la película no toma partido por ninguno de los bandos, no es no es una película en blanco y negro, bueno, no Ni, estéticamente, sino... ni, ni siquiera, ni siquiera son Espérame, bandos. claro, por eso, no es que sean bandos, o sea, ok, pero bueno, o sea, hay uno que sí, el que termina, digamos, tomando a cargo del asunto, ¿no? Hay uno que sí, hay uno que sí. Ahora, de todos modos, cuando tuviste la idea y escribiste todo lo que sucedía en el levantamiento, ¿se te ocurrió en algún momento hacerlo un poco menos brutal o la idea era justamente eso, decir, en el momento en que esto estalle no va a ser bonito? O sea, Tal porque cual. alguna gente puede decir eso, ¿no? Puede decir, ok, pero ¿por qué el pueblo que se levanta es tan cruel? Sin embargo, lo que se muestra anteriormente de manera más sutil es cómo esto ha sido provocado por el rechazo, el desprecio y el maltrato de las clases con dinero. Pero lo de las clases más pudientes no es tan físico. Cuando la cuestión se vuelve física, impacta más. ¿En algún momento estuvo en ti, voy a hacerlo más suave, lo que ocurre con este levantamiento, o no? Yo hice la película como una manera de alerta, es decir, no lleguemos hasta ese punto. Para que la alerta funcione y para que la película tenga, pues sea seria y valga la pena, tiene que ser realista. Y yo creo que me quedé corto con la violencia que muestro. Yo creo que es apenas, en muchas escenas se muestra cómo empieza un acto violento y ya no vemos cómo se perpetúa o vemos el post del acto violento. En realidad hay poca violencia en la película comparado a lo que se pudo haber mostrado. Yo creo que fui mesurado. Pero sí, no puedes hacer una película sobre esto y sería poco respetuoso con el público no mostrar ese lado. Ahora, hablabas de la violencia que la clase alta ejerce en la película de manera verbal, que muchas veces es más brutal y trae peores consecuencias que la física. Sí, sí, sí. Cuando veo la manera en que se comporta esta clase alta en su entorno, yo imagino que tú por ser un cineasta exitoso tienes cierto nivel económico, entonces son cosas que también has visto en alguna gente que conoces. En realidad es curioso porque tu cine no parece tener grandes rasgos autobiográficos, ¿no? Como que cuentas historias, te sales de ti para contar historias de situaciones que les ocurren a otros. En este caso, es más una cuestión de haberlo sentido y haberlo experimentado de manera indirecta, o tuviste referentes de gente que te rodea o que te ha rodeado en algún momento. Nuevo Orden es el resultado. Cuando me pregunta qué investigación hiciste, una investigación de 41 años viviendo en la Ciudad de México. Toda la vida me he preguntado, me acuerdo desde niño, a los 6 años ya, cuestionando por qué pertenecemos a una burbuja, por qué un pequeño número de gente vive de una manera y la gran mayoría de la población no tiene lo mínimo que se requiere para vivir de manera digna. Y eso siempre me ha dolido mucho y además la respuesta que casi siempre escuchas es así es el país, así es el mundo y no se puede cambiar. Y yo estoy completamente de acuerdo con esa idea. Si no la cambiamos, va a terminar generando un nuevo orden que va a ser pues peor que el anterior. Tenemos que aspirar a un mejor mundo. Pero sí, la investigación tiene que ver con ser observador y con toda la interacción. Vivo en la Ciudad de México, donde hay 24 millones de personas y pues ves, sí, a menos que quieras vivir con los ojos vendados, te encuentras con todo tipo de situaciones todos los días. ¿Tú crees que si hubiera una revolución en México sería definitivamente brutal y sangrienta?
Yo no creo que vaya a haber una revolución en México. Yo creo que en ese sentido hay que tomar nuevo orden por lo que es una película distópica. No es un tratado de la realidad. Yo creo que México está muy lejos de eso. Creo que todavía podemos dialogar. Y no hablo del diálogo este de redes sociales, que son puros insultos. Hablo de hablar de verdad. Creo que, por ejemplo, la pandemia es una gran oportunidad para darnos cuenta de que si seguimos dejando a la clase más pobre empobrecerse aún más y no tenemos empatía y no hacemos nada por cambiar las cosas, sí vamos a llegar, no a lo que planteo en la película, pero a una realidad pues menos esperanzadora para todos. ¿Y a quién le conviene eso? Todos salimos perdiendo. Hay un tercer actor y esto sí no sé si se puede hablar demasiado de esto. Hablamos de bandos, hay un bando ahí muy específico en la película y eso es sumamente interesante porque muestra como que insinúa que pase lo que pase, siempre va a haber gente que va a regresar el asunto a un plano de conveniencia, a político en general, ¿no? Que lo único que quiere hacer que con esto es tomar cualquier oportunidad para aprovecharse de los demás y obtener fines propios. Eso me imagino que también va a dar que hablar y que alguna institución en particular va, no va a estar muy satisfecha con lo que se muestra en la película. Yo creo Pero que una vez... ese quiebre es importante porque como que termina diciendo, bueno, ustedes están por su lado tratando de hacer sus cosas, pero... Y es algo que me imagino que se relaciona, en este caso sí, con lo que se ve en México, bueno, en otros países también, ¿no? Pero mucha desconfianza en autoridades, en fuerzas, digamos, de poder determinadas que no Yo, van para el lado simplemente que para el beneficio propio. Yo creo que no es una cuestión de México, es una cuestión global. La gente está muy desencantada en todo el mundo. Ya le cuesta creer después de que tras generaciones y generaciones no han logrado prosperar, progresar. A la gente ya le cuesta trabajo creer. Creo que justamente no es ahora la situación de México. Yo creo que en ese sentido México está en un momento particular muy diferente al de tantos otros países. Pero tu duda es si la película puede ser mal usada por esa gente. O puede generar reacciones, digamos, hostiles en el sentido en que, por ejemplo, tengo la impresión de que esta película pretendería o podría buscar una nominación al Oscar, ¿no? Pero hay otra, por ejemplo, Ya no estoy aquí, que va por otro lado, digamos, más amable, aunque también es una película fuerte, y ha sido nominada ahora a los Goya. Entonces, hay tanta gente que podría verse afectada por el discurso de la película, que podría influir en decisiones como para que la película no llegue a donde quisiera llegar en ese sentido, ¿no? En cuanto Yo, a el Oscar específicamente. yo confío en que una vez que la vean, las reacciones van a ser muy positivas. Yo no estoy diciendo a todo el mundo le va a gustar, no se trata de que sea monedita de oro, pero yo creo que cuando la vean y entiendan lo que es, van a agradecer o apreciar, no agradecer, apreciar que la película pone el tema sobre la mesa, muchos temas que incomodan, pero que la única manera de mejorar es hablar de estos temas. Esa es la aportación de la película. Por algo hay pues tanto... Mira, en todo el mundo las críticas desde Venecia, Toronto, San Sebastián han sido positivas. En Rotten Tomatoes, que digo, no sé si eso quiere decir mucho o no, pero tiene 84, 85% de aprobación. O sea, la película es apreciada casi de manera unánime fuera del país. En México no, pero porque no la han visto. Entonces, es, Claro. es muy raro hablar de la polémica sobre algo que no han visto, ¿no? Como si la gente quisiera hablar de un libro que no ha leído. Entonces dices, léanlo. Yo creo que los líderes de opinión, que la gente, pues que disfruta justamente de contenidos sofisticados, la va a defender. Aunque no le guste, va a entender el valor. Y yo creo que el gran público, que también es muy sofisticado, yo soy muy respetuoso y siempre asumo que el público es más inteligente que yo. Parto como escritor siempre de la nunca escribo desde arriba, escribo no soy condescendiente, todo lo contrario. Escribo de tú a tú.
y van a valorar la película como en todos lados se ha valorado una vez que la ven. Pero pues la polémica alrededor del tráiler es, yo creo que nunca había pasado en México, o tal vez hace 20 años con la ley de Herodes. Tengo dos cositas más para ti antes de que te vayas. ¿Te consideras no sé, ese término provocador? Creo que, no sé si existe en español, provocador, y digo, no me parece malo porque tú mismo has dicho anteriormente que te criaste, empezaste un poco todo este interés cinematográfico con Tarantino, aunque Tarantino, claro, usa más el humor y que Bueno, también te gustó Lars von Trier. No está, o sea, no es sí, inherentemente malo provocar para obtener un resultado, ¿no? Pero lo, es, digamos, un tipo de cine en particular lo que de no necesariamente le denuncia o el de mensaje. Lo, lo de Tarantino lo aclaro para que no haya más confusión. Me gustó cuando tenía 14, 15 años, salió Pulp Fiction y la vi en el cine y me volví loco como todos los adolescentes. Pero mi cine no tiene absolutamente nada que ver con Tarantino, justamente porque la violencia en mis películas no se puede disfrutar, no Claro. se debe disfrutar, y en Tarantino es lo opuesto. Entonces mi cine y el de Tarantino no tienen, la única coincidencia es que nos gusta mucho Tim Roth a los dos. Eh, Fuera de eso, yo me pego más a otra película que descubrí en esa etapa de mi vida, Los Olvidados, que fue muy polémica y que dividió mucho a México y que sigue estando sumamente vigente y sigue siendo centro de discusión, ya obviamente completamente valorada y aceptada. Pero que si soy o no un provocador, si se usa como en el que nada más quiere provocar por provocar, pues no, yo creo que no. Pero cuando voy al cine me gusta que me provoquen de manera inteligente, lo mismo cuando leo un libro, si no me aburro y me salgo. Sí. Para terminar ya, Michelle, ¿se dice, es Michelle o Michelle? Como es igual. Miguelito, Ándale. para, para terminar, ¿qué? Dijiste que estás en algo ahora, estás haciendo otra película. Has estado Sí, viajando, pero ¿no? Has ya, estado viajando, no estás totalmente atenazado por el temor al virus. no, ni por eso, ni por la ola que ha venido con Nuevo Orden que disfruto mucho. No por eso dejo de trabajar en lo que sigue. Yo creo que un director siempre tiene que estar en la siguiente película, es lo más importante. No te puedo contar mucho de qué va porque es pronto y porque ya de por sí hay ahora en la batidora muchos elementos para echarle más ingredientes, pero habrá algo el próximo año que sorprenderá, espero que gratamente. Y mientras tanto, sin redes sociales, no vas a exponerte a todo lo que pueda provocar esta película. Y puede ser una decisión sabia, ¿no? Porque debe ser difícil para un creador comenzar a recibir discusiones, insultos, incluso desviaciones o declaraciones desvirtuadas de lo que ha hecho. Es complicado lidiar con eso también. Puede perderse mucho tiempo. A mí me interesa muchísimo escuchar a la gente, como tú y yo llevamos media hora platicando. Me interesa mucho echarnos un trago y platicar 2 horas contigo y con quien sea. Yo soy gran, me encanta sentarme a conversar, Sí, pero conversar de verdad con gente de verdad, no con perfiles de internet que ni siquiera existen, ¿no? Entonces, perder el tiempo con eso me parece, ya lo dije, es una pérdida de tiempo. exacto. Y, Bueno, y Michelle, es peor muchísimas todavía, pero claro, nos quedamos hasta ahí. claro que sí. Gracias por tu tiempo y por tu cine y bueno, a ver qué pasa en los meses que vienen. Gracias otra vez. Muchas gracias y pues que vaya la gente al cine para seguir platicando justamente.